Señor presidente, muchas gracias a usted y a todos los senadores por los valiosos comentarios y preguntas que se hicieron. Muy brevemente, déjeme ir sobre algunas de ellas porque son muchas, no tendríamos tiempo para ir en detalle cada una de ellas. Quiero partir destacando algo que se dijo al principio, en el sentido que la situación actual, particularmente la situación externa, es preocupante, no alarmante, pero ciertamente que es preocupante. No debemos subestimar los riesgos que vienen del escenario externo, no debemos subestimar los riesgos que vienen del propio ajuste que tiene que hacer la economía chilena, y eso es importante dejarlo claro. A ver, se nos preguntó respecto al gasto público. La verdad es que ahí hay una pregunta que es más propia, obviamente, para el ministro de Hacienda. Lo que nosotros hacemos en este informe, porque necesitamos ciertas proyecciones del gasto público y el balance estructural, asumimos que el balance estructural, usando los parámetros que recientemente sacó las comisiones del precio del cobre y del PIB tendencial, se reduce levemente respecto del próximo año respecto a este año. Y eso nos da un cierto crecimiento del gasto público que es significativamente inferior al del año pasado, da algo así como entre 4 y 4,5%. Respecto al PIB de tendencia, simplemente una aclaración. El tema de las horas trabajadas se reduce básicamente. Lo que nosotros hacemos es tomar simplemente las proyecciones o cómo han evolucionado las horas trabajadas en los países de la OECD. Y cuando uno observa eso, en la medida que el desarrollo aumenta, en general, obviamente siempre hay excepciones, las horas trabajadas van disminuyendo, y por eso ponemos ese elemento dentro de nuestras proyecciones. Y el premio de educación básicamente suponemos que se mantiene a lo largo del tiempo. Se nos hace una pregunta específica respecto a la reforma laboral y su posible efecto, y precisamente relacionada con lo anterior, son cosas diferentes. No obstante, nosotros, a ver, por nuestro carácter técnico, evitamos la discusión política y no hacer esta la excepción. Sin embargo, lo que hemos dicho es básicamente lo siguiente, en términos muy generales. Aquí hay dos bienes que se están tratando de proteger. Por una parte, la protección del trabajo, del trabajador, y por otra parte, la flexibilidad laboral. Y creo que es importante que ambas cosas sean consideradas, particularmente en la actual situación en que tiene que haber, hablamos de reasignación de recursos, tiene que haber un traspaso importante de recursos de ciertos sectores, particularmente mineros, hacia otros sectores, y eso requiere flexibilidad. Respecto al precio del cobre, yo creo que es importante tener clara la diferencia. Nuestra proyección aquí es el precio del cobre para el próximo año y el siguiente. El precio del cobre del Comité Consultivo es el precio del cobre de largo plazo. Y por eso es que, digamos, si estamos por arriba de ese precio ahorramos, si estamos por abajo desahorramos, pero es un precio de largo plazo. Y de hecho nosotros también tenemos un precio de largo plazo que no es muy distinto al del Comité Consultivo, es 2,85 versus el 2,90 y algo que tiene el Comité Consultivo. Entonces eso es muy importante tenerlo en claro. ¿Por qué cambian las proyecciones? ¿Por qué se revisan a la baja? Bueno, tuvimos un segundo trimestre que nos sorprendió negativamente, hay que ser muy claro en esto, fue más bajo que lo que esperábamos. La inversión fue más baja que la esperábamos, también el consumo, el crecimiento fue más bajo que el esperado. Esperábamos un repunte en la confianza que no se dio, y también tuvimos un sector externo más débil, muy influenciado por lo que está pasando en algunas otras economías emergentes, particularmente en América Latina. Respecto a qué es lo que haría que el PIB el próximo año creciera algo más, bueno, hay una serie de supuestos. Tenemos un tipo de cambio real más elevado que debiera tener un efecto positivo sobre el sector externo. Tenemos una política monetaria expansiva, y ya me voy a referir más a eso, que debiera tener su pleno efecto durante el próximo año. Nosotros, como dijimos claramente en mi presentación, suponemos que la confianza va mejorando gradualmente. Tampoco esperamos un gran salto, pero que va mejorando gradualmente en el tiempo, desde un nivel que hoy día es relativamente bajo hasta niveles neutros. Ni siquiera estamos pensando en nivel optimista, niveles neutros durante este tiempo. Pero obviamente, y por eso decimos que el balance de riesgo en actividad está sesgado a la baja, hay riesgos, y son riesgos, como lo mencionamos en el informe, que son relevantes. Respecto al endeudamiento, yo haría una distinción. Cuando hablamos de endeudamiento, de la necesidad de endeudamiento, estamos hablando de la necesidad de endeudamiento del fisco, no del país. El país, si uno quiere medir cuánto es la necesidad de endeudamiento del país, uno tiene que ver cuál es el déficit de la cuenta corriente.
y la cuenta corriente tiene un déficit muy bajo, muy marginal, y por lo tanto el país como un todo, la verdad es que tiene una necesidad de endeudamiento muy menor. Evidentemente, en el caso del fisco es mayor por la caída de los ingresos que ha tenido, entonces en el caso del fisco la necesidad de endeudamiento va a ser más elevada. Ahora, se nos preguntaba qué tipo de endeudamiento. La verdad es que es una pregunta que más bien hay que hacerse al ministro de Hacienda, pero hoy día Chile tiene los mercados absolutamente abiertos, o sea, puede tener endeudamiento en el exterior, puede tener endeudamiento interno, puede haber también una disminución de los activos financieros que tiene el fisco. Insisto, cuál de esos caminos se toma es una decisión del Ministerio de Hacienda. Respecto a políticas que tienden a hacer mayor el PIB, yo distinguiría entre dos cosas. Uno, políticas que en el corto plazo podrían hacer subir el PIB, y políticas que más bien son de mediano plazo, que podrían hacer subir el PIB. Y en el corto plazo, obviamente que tenemos este desafío que mencionábamos previamente, que es la reasignación de los recursos mineros a otros sectores de la economía. Eso no es fácil, eso no es trivial, pero en la medida que se vaya haciendo eso, se podrá lograr un mayor crecimiento. También necesitamos, y está relacionado con lo mismo, un mayor incremento en la inversión no minera, que ha estado relativamente débil, y por cierto, una recuperación de las confianzas, como lo mencionaba previamente. Respecto al crecimiento de tendencia, lo hemos mencionado en algunas otras oportunidades, hay elementos clave, la calidad del capital humano, la capacitación, educación. Necesitamos incrementar nuestra tasa de inversión, que si bien es más alta que otros países de la región, es bastante inferior a otros países que están en nivel similar de desarrollo que el nuestro, inversión en infraestructura, costo de la energía sigue siendo relativamente alto en nuestro país. ¿Por qué la inversión vuelve a 3% solamente en 2017? Bueno, hemos tenido una depreciación, un aumento del tipo de cambio muy significativo en el último tiempo, que va a tener un efecto, que está teniendo un efecto y que va a seguir teniendo un efecto en la inflación en los próximos trimestres, y por eso que nosotros esperamos que esa gradualidad en el retorno de la inflación hacia adelante, como decíamos, nuestro supuesto de trabajo es que el tipo de cambio real, de hecho, si algo se aprecie levemente o baje levemente respecto a los niveles actuales. Obviamente que no nos preocupa, obviamente que sí nos preocupa, la inflación alta, nos preocupa, y parte importante de la presentación que hicimos hoy día está precisamente dedicada a la inflación. En nuestro mandato nos preocupa, hay factores que están afectando y estamos monitoreando de cerca eso. Quiero, presidente, por su intermedio, sacarme un colgajo que nos pusieron, que es una supuesta deuda que tenemos respecto a cuentas ambientales. Quiero dejar claramente establecido que el Ministerio de Medio Ambiente tiene el mandato de coordinar y elaborar las estadísticas medioambientales, y el Banco Central es solo un apoyo en el ámbito técnico en esta materia. Quiero ser muy claro respecto a nuestro supuesto de trabajo en relación al retiro del estímulo monetario. Nosotros, de partida, la política monetaria, y lo decimos claramente, seguirá siendo expansiva. Aquí no estamos hablando de una política monetaria contractiva. Hoy día tenemos tasas de interés extraordinariamente bajas y tasas de mercado bajas. De hecho, las tasas de política monetaria es la más baja de América Latina. Y las tasas de largo plazo también son las más bajas de América Latina. Y son, si no las más bajas históricas, dentro de las más bajas, las tasas de las más bajas en la historia. Ahora, nosotros para proyectar la tasa de política monetaria, para hacer el supuesto trabajo, lo que hacemos es vemos cuál será la evolución en el tiempo, las distintas variables macroeconómicas internas y externas, y que sean consistentes con una inflación de 3% hacia fines del horizonte de proyección, y eso es consistente con una tasa de política monetaria que empezaría gradualmente a subir hacia fines de este año y principios del próximo. Respecto a... Se nos preguntó respecto al tema de la intervención bancaria. Dos cosas. Nosotros tenemos una política de tipo de cambio flexible, donde la intervención se realiza solo en casos excepcionales. Y si no hemos intervenido es porque consideramos que no hay un caso excepcional. Intervenimos en el pasado. Recordemos que en 2008 y 2011 intervenimos comprando dólares, y en eso es importante dejar claro que nuestras intervenciones más bien en el último tiempo han sido a la baja y no al alza, como se mencionó esta oportunidad. A principios de los 2000 hubo una intervención hacia el alza. Pero insisto, nuestra política de tipo de cambio flexible y la intervención solo en circunstancias extraordinarias. Quiero dejar muy claro, por último, señor presidente, que hay una coordinación muy estrecha con el Ministerio de Hacienda, eso es lo que corresponde. Nosotros, de hecho, tenemos 2 reuniones
formales al mes, una en el Consejo de Estabilidad Financiera y otra en la reunión de política monetaria, pero fuera de eso tenemos reuniones de coordinación y tenemos reuniones informales y comunicación informal todo el tiempo. Así que para tranquilidad de este Senado quiero decirle que esa coordinación se mantiene muy estrecha. Y quiero también decir que estoy completamente de acuerdo y creo que es importante que todos lo tengamos claro, que el crecimiento a largo plazo de un país no depende de la política monetaria. El crecimiento a largo plazo de un país depende de cosas reales, ¿cierto? De productividad, de inversión, de capital humano. La política monetaria lo más que puede hacer es suavizar el ciclo y en eso estoy de acuerdo con el senador que lo mencionó. Y por último, respecto a la flexibilidad de la política monetaria, simplemente quiero decir que el Banco Central ha sido extraordinariamente flexible en su política monetaria. De hecho, quiero recordar que el Banco Central empezó a bajar las tasas de interés el año 2013, cuando la economía seguía creciendo a tasas elevadas y cuando la inflación, además, ya era relativamente elevada. Y continuó haciéndolo en el 2014, cuando la inflación ya había subido. ¿Y por qué? Porque precisamente en nuestro esquema de metas de inflación nosotros proyectamos hacia adelante y preveíamos que la economía se iba a acelerar. Es cierto que se aceleró más de lo que nosotros esperábamos. Pero de ese punto de vista quiero decir que la política monetaria ha sido, es y será flexible dependiendo de las condiciones macroeconómicas internas y externas. Muchas gracias, presidente.